Bien, para el inicio del circuito 2, qué es lo que vamos a ver en el circuito 2? ¿Sí? Con la base del circuito 1 y el circuito 2 lo que vamos a ver es cómo agregar los elementos de mando y señalización propiamente dichos, ¿sí? Ya vimos que en el circuito 1 es funcional, pero faltan los elementos que van a ir en lo que sería el tablero de comando. En el tablero de comando van los elementos de mando, lo que hace que todo se accione y se accione mediante pulsos de un operario, ¿sí? Y la señalización, lo que le da información al operario. Bien, para hacer esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, para empezar con los elementos de mando, ¿m? Vamos a ir a la parte de accionamientos, ¿sí? Y fíjense que antes de empezar todo lo que son los pulsadores, las llaves y todo eso, hay, ¿sí? Un botón de los pulsadores, ¿sí? Esto va a estar en lo que sería la caja de mandos de mi esquema. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar esa herramienta y lo que me dibuja es el botón, ¿sí? Que yo voy a pulsar o voy a soltar para que funcione mi circuito. Entonces tengo uno, dos, tres pulsadores, ¿sí? Lo que voy a hacer es poner tres botones. El primero, el segundo y el tercero, ¿sí? Con el clic secundario suelto y voy al primero, le doy doble clic, como siempre se abre el cuadro de diálogo de los atributos del elemento y voy a asignar este botón al pulsador, al pulsador de emergencia, a la Z, al golpe de puño, ¿sí? Le voy a dar que es color rojo, porque todos los golpes de puño son de color rojo, y le voy a poner el mismo nombre que la simbología, entonces se va a llamar S0. Le doy OK y me queda llamándose S0 y de color rojo. Al segundo pulsador va a corresponder al botón de parada, que también es rojo, al S1. Entonces hago doble clic, se abre el cuadro de diálogo, coloco el nombre S1 y el color rojo. Doy OK, ¿sí? Y después el tercer pulsador es el pulsador de marcha, el que habilita, ¿no es cierto? Es el pulsador que habilita que pase corriente hasta la bobina y se produzca la retención se cierran los contactos de potencia y el motor empieza a andar. A ese pulsador le voy a asignar el nombre el mismo nombre que la simbología, S2. Le voy a dejar el color verde. ¿Sí? Podemos poner el color que queramos, pero tenemos que seguir las normativas en normas internacionales de que el verde es marcha y el rojo es parada. ¿Sí? Con esto, si yo empiezo la simulación, pulso, por ejemplo, S2, automáticamente se acciona. Es como que este botón me está representando, ¿sí? Esta simbología. Se acciona, se activa la bobina y el motor arranca. El motor arranca. Si pulso S1 y suelto, se abre cortando la energía, reseteando el esquema de mando. O sea, se interrumpe la autorretención, deja de alimentarse la bobina, por lo tanto el motor para. Si yo arranco de vuelta, si le doy marcha a mi circuito y pulso el golpe de puño, el de emergencia, veo que automáticamente se corta todo el mando de alimentación, por lo tanto la potencia también se interrumpe, ¿no? Bien, esto por un lado es el accionamiento. Ahora vamos a ver cómo hago lo que sería la señalización. La señalización, para ir a la señalización voy al esquema general de contacto, busco un contacto abierto y lo voy a poner en paralelo a la autorretención. Voy a poner un abierto, después voy a la simbología de vuelta, busco un cerrado, coloco un cerrado, ¿sí? En la misma dirección, un cerrado, ¿sí? Y suelto. Bien, voy, en esta parte de acá habíamos dicho que como había pase de corriente, todo por este lado, todo por esta rama había pase de corriente, porque este está cerrado, porque este está cerrado, hasta acá, ¿sí? Se dice que hasta estos bornes, ¿sí? Queda todo bajo tensión. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que conecte a este lado va a tener corriente. Entonces, busco la herramienta de cableado, ¿sí? Arranco desde el último contacto, ¿sí? Subo dos cuadritos con el cable, me conecto a ese cable que dijimos que tenía corriente y este contacto también lo alimento. Quiere decir que todo esto va a quedar con corriente, ¿sí? Después voy al mismo menú donde yo tengo bobinas y señalizaciones, están toda la serie de bobinas y acá empiezan las señalizaciones. Busco la primer señalización de piloto común, de señalización común, ¿sí? Y a la misma altura, en la misma línea del contacto abierto, pongo una lámpara y más o menos también a la altura a la misma altura de la bobina, ¿sí? Y pongo dos pilotos, uno debajo del abierto y otro debajo del cerrado. Como siempre en este software, sí,
Yo hago doble clic sobre el elemento, se abren los atributos del elemento, ¿sí? A la señalización recibe el nombre de H, voy a poner H1, ¿sí? Para la lámpara verde, que es la lámpara que me indica la marcha, le doy OK, y H2 para la lámpara que me indica que el motor está detenido, pero que hay tensión en el circuito. Aquí si yo lo pulso, esto va a empezar a andar. Esta es importantísima para todo lo que son las normativas de seguridad, ¿no es cierto? Bien, entonces, una vez que ya tengo los atributos de las dos lámparas, lo que me resta es simplemente cablearlas, ¿sí? Voy a la herramienta de cables, busco el cable de fase y conecto desde el contacto a la lámpara y desde el contacto cerrado a la lámpara 2. En la parte de abajo voy a ir a buscar el cable de neutro, ¿sí? Hago un cuadrito, ¿sí? Y me desplazo, ahí me equivoqué, control Z, una herramienta para deshacer la última acción, ¿sí? Y conecto donde está el neutro. Y de la otra lámpara también hago un lazo cortito y si es correcto se hace el borne de conexión. Entonces vamos a probar, conecto. Si esto está correcto, fíjense que pasa corriente por este pulsador, ¿sí? Y se enciende la lámpara roja. Mientras que como este está abierto, no pasa corriente para que se encienda esta lámpara. ¿Cuándo va a pasar corriente? Cuando yo pulse el pulsador de marcha, que se activa la bobina y cambia los estados de todos los contactos, el que estaba cerrado se abre, apagando la lámpara roja, y el que estaba abierto se cierra, dando paso a la corriente para que encienda el, el piloto de señalización de que el motor está en marcha. Entonces, con esto concluye el segundo circuito, donde es la base del primero, nada más que con las herramientas de mando y señalización. ¿Sí? El circuito número 2 corresponde a un circuito con botones de mando y lámparas de señalización. Entonces, con mando, autorretención y doble señalización, porque me marca, me informa el sistema de los dos estados del motor. Tanto si el motor está detenido, pero habiendo tensión, con la lámpara roja, y cuando el motor está en marcha, con la lámpara verde. Eso da por terminado, así quedaría terminado el circuito número 2.